En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 17 de septiembre del 2018. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo pienso que el año está tan acelerado como la hiperinflación que nos afecta a todos. No terminé de ver que concluyan las clases y ya supuestamente están comenzando. Bueno, pero efectivamente así transcurren los tiempos, acelerados, pertinaces, agresivos y tiempos, por supuesto, de definiciones. Aquí se habla libertad, hoy en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wiripsa Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y en la conducción, quien les habla hoy, Víctor Maldonado. Rocío Guijarro está en actividades internacionales que corresponden a uno de sus cargos. Ella es la presidenta de la Red de Instituciones Liberales de América Latina y está ahora mismo en Argentina atendiendo uno de sus compromisos, pero aquí estamos nosotros guapeando y dando la batalla en un día en donde se destapan cosas, y yo creo que es importante que nosotros pongamos el énfasis en el reflejo de lo que nosotros mismos somos. 84.6% de los venezolanos quieren que el Maduro y el chavismo se vayan del poder, así lo plantea la encuesta Megaanálisis, y por supuesto que es un derecho ciudadano, dos cosas: opinar sobre los gobiernos y desear cambio político. Es esencial al ciudadano, desde que él se descubrió, se inventó la idea de la libertad, el que los ciudadanos sientan que tienen el derecho de cambiar la política cuando la política y los políticos son ineficaces, en dos dimensiones de lo que es el gobierno. Un gobierno es ineficaz cuando no garantiza el derecho a la vida, y es ineficaz cuando no garantiza el derecho a la propiedad. Y nadie puede decir que el derecho a la vida está garantizado en un país donde, como lo plantea la misma encuesta, la gente no come completo. La gente siente miedo a pensar con libertad, a expresarse con libertad, cuando la gente sabe además que el país está manoseado indebidamente por un sistema de represión y censura como nunca antes. Un país además condenado por unas medidas económicas en las que absolutamente nadie cree, y un país que tiene digamos, a flor de piel la sensibilidad. Y por eso mismo quiero comentar un hilo de tweets que corresponden a Miguel Fontán, que él es ingeniero y doctorante en ciencias políticas, interesado, dice él, por la interacción de los seres humanos y su lucha por el poder. En Twitter es @MiguelFontán. Y él se refiere precisamente a el impacto que ocasionó en algunos sectores de la opinión pública el comunicado del Grupo de Lima, en el que convergen algunos gobiernos de los países latinoamericanos. Él se refiere a este comunicado y nos comenta que cuando se está en estado de supervivencia, la temporalidad sobre la cual se observa la realidad cambia, y con ello cambia también la perspectiva desde la que se estudian los hechos y sus significaciones. El largo y mediano plazo desaparecen, y en su lugar solo existe la inmediatez, y la inmediatez, digo yo, angustiante, lacerante, porque por supuesto cuando un ciudadano tiene hambre, lo que quiere es comer. Cuando le faltan las medicinas, lo que quiere es curarse. Cuando está enfermo, lo que quiere es un servicio de salud que le eche una mano. Cuando tiene que mandar a sus hijos a la escuela, lo que quiere es que sus hijos salgan bien comidos de la
casa, no les pase nada en el transcurso de la escuela esté abierta, tenga maestros y por supuesto el joven o el niño tenga el morral completo para poder aprender y para poder salir adelante. Bueno, sin embargo, como la inmediatez del sobreviviente se hace paradójicamente larga, la espera solo se endulza con posturas que nos recuerdan a cada minuto que el momento esperado va a llegar. Bueno, y esto lo quiero vincular precisamente a lo que dice la encuesta Megaanálisis. La gente quiere que esta forma de gobernar el socialismo del siglo XXI, que es tan ineficaz, cese y cese de una vez. Nada más y nada menos que el 84,6% de los venezolanos quiere que esto precisamente cese. Y bueno, él comenta lo que pasó con las declaraciones de Almagro. Por un lado, Almagro es tajante, radical y absolutamente comprometido con esa necesidad que tienen los venezolanos de cambio político, y por otra, el comunicado tibio, intermedio del Grupo de Lima, que ha dicho, por cierto, lo que ha dicho siempre, que ellos impulsan una salida pacífica a la crisis de Venezuela. ¿Ok? Dice Miguel Fontán, lo cierto es que mientras los cancilleres firman acuerdos, los gobiernos sufren las consecuencias de tener al régimen chavista en el poder. El chavismo no solo es diáspora, es también corrupción de los sistemas democráticos, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. Les recuerdo que estoy citando literalmente el hilo de Twitter de @Miguel Fontán. Él sigue insistiendo, la naturaleza criminal del chavismo, así que un cordón sanitario sea insuficiente. Las fronteras de tierra facilitan las actividades para destruir las otras democracias. Los recursos minerales en manos de grupos criminales financian cualquier cosa. En este sentido, las decisiones que se tomarán sobre Venezuela no serán por amor a la libertad o a la democracia continental, serán por miedo al contagio de regímenes criminales, genocidas y totalitarios. La democracia es inútil para defenderse ella misma. Y bueno, siguen aproximadamente 16 tweets en este hilo de tweets que está en @Miguel Fontán, el Twitter de este ingeniero doctorante en ciencias políticas, y lo he comentado hoy para eliminar del inicio de la semana esta sensación de desvalimiento y de soledad institucional en la que amanecieron millones de venezolanos. Yo creo que el planteamiento sigue siendo el mismo. El Grupo de Lima, en el que convergen un conjunto de países, está haciendo presión y está dando declaraciones no sobre que este régimen tiene que quedarse, sino que este régimen tiene que respetar la Constitución, garantizar Estado de Derecho y justicia, evitar que la gente se siga muriendo de hambre buscando alguna salida. Yo soy de los que no cree ni en negociaciones ni en cursos electorales, porque lamentablemente las tiranías llegan a un momento en el cual se desapegan absolutamente de cualquier salida humana, de cualquier salida civilizada. Yo estoy más bien en la línea de lo que plantea Almagro, pero lo que quiero transmitir con total honestidad a los que me están oyendo es lo siguiente: nada ha cambiado, el esfuerzo sigue. El interés de alinear y de articular el plano internacional, el plano institucional y por supuesto el desafío, la desobediencia y el desacato ciudadano sigue vigente. Comenzamos la semana con bríos, no siempre el cielo está totalmente despejado, no siempre se aprecia el sol tal y como es, pero yo creo que es cuestión de serenidad, constancia, coraje y muchísimo esfuerzo y disciplina en mantener el curso estratégico. Solos, lamentablemente, no podemos, lo hemos dicho una y otra vez. Necesitamos la solidaridad del concierto internacional. Esa solidaridad no ha cesado, no se ha atenuado. Tiene, por supuesto, variantes, nada más y nada menos, pero nosotros, los ciudadanos, tenemos que seguir avanzando, denunciando, desacatando, desobedeciendo y narrando esto tal y como lo venimos sintiendo. Y estando muy atentos de que hay aves agoreras que tratan de sembrar la confusión. Simplemente cierre los ojos y diga, ¿esto puede continuar? No.
¿Hay alguien que quiere que esto continúe? Por lo visto, no. ¿Hay líderes políticos que están dispuestos a seguir en la lucha? Sí. ¿Hay solidaridad continental? Sí. ¿Se puede resolver esto dentro de la lógica del socialismo del siglo XXI? No. Y cuando usted abre los ojos de nuevo, respire profundo y sigamos adelante. Este país vale la pena toda la lucha que nosotros podamos darle para rescatar decencia, libertad y una oportunidad a la prosperidad. Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, el libro del día es un clásico. Es Adam Smith, el hombre y sus obras, escrito por el señor E.J. West, que es un profesor o que fue profesor de la Carleton University de Ottawa, formado en Exeter, se graduó en economía en 1948 y bueno, fue profesor de diversas universidades inglesas y profesor visitante de Chicago y de Berkeley en California. El doctor West es autor de varias obras, entre las cuales se ponen de relieve aquellas que tienen que ver con la educación y el Estado, con la educación y la revolución industrial. Y bueno, precisamente porque él cree muchísimo en la educación, es por lo que creo que escribió una biografía vital e intelectual de Adam Smith, el hombre y sus obras. Adam Smith es un miembro relevante de la Escuela de Filosofía Moral Escocesa, aquella que compartió el siglo XVIII intelectual con la Ilustración francesa, pero que por supuesto buscó sus propios cauces, estableció su propia reflexión, él debatió desde sus propios argumentos y por supuesto tanto David Hume como Adam Smith, que son los grandes de esta escuela de filosofía moral escocesa, nos han legado una visión liberal de la economía y de la sociedad. Se pueden decir muchísimas cosas de Adam Smith. Dos libros fundamentales de él es precisamente La riqueza de las naciones, pero no es el único. También tiene La teoría de los sentimientos morales, otro gran texto. Los que hemos tenido la oportunidad de analizar sus obras sabemos que no podemos entender a Adam Smith solamente desde La riqueza de las naciones, que tal vez en donde se expresa mejor su análisis del hombre y de la sociedad en este libro menos conocido de La teoría de los sentimientos morales. Sabemos también que dio en el clavo porque desde el inicio toda la izquierda, empezando por Marx, calificaron muy mal a Adam Smith, lo consideraron enemigo precisamente de esas ideas del socialismo. En La riqueza de las naciones, él plantea que no es por benevolencia por lo que el carnicero nos proporciona la comida. Y cuando quiso plantearlo así es porque, por supuesto, él entiende que el ser humano se mueve, entre otras cosas, por el interés propio. Pero cuando leyeron mal a Adam Smith se olvidaron de que el mismo que dijo que no era por benevolencia que el carnicero proporcionaba la comida, también dijo que no es por interés propio por lo que el carnicero salta al río para salvarnos de morir ahogados. Porque el propio interés coexiste con la benevolencia. La benevolencia no es incompatible con el propio interés, solo que cada una tiene el papel o un papel que jugar en el momento apropiado. Fijarse exclusivamente en una sola dimensión de la vida origina un falseamiento de la perspectiva total. Decir que el hombre es solo benevolencia y fraternidad es falso. Decir que el hombre no tiene por qué cultivar su propio interés es un error. El hombre es una elaboración multidimensional en donde coexisten muchísimas formas de ser y hacer. Sigue diciendo Wells que los actos dramáticos de altruismo, tales como el rescate de quienes se hallan en peligro de ahogarse, no son las únicas manifestaciones de la benevolencia. Smith nos conduce por toda la sutil gama de relaciones en la que los seres humanos hacen o dicen cosas, no por deseo de recompensa, sino porque es lo correcto. Pero la filosofía moral requiere un principio unificador. ¿Existe algún principio en el que se inspiren los sujetos en la realización de las buenas acciones? Y allí es donde Adam Smith provee al análisis social de un artilugio, de un constructo que él llamó el espectador
imparcial. El espectador imparcial es una especie de regulador de conciencia por el cual cada hombre busca hacer lo debido, entre otras cosas porque también le interesa caer bien a los otros. Es el espectador imparcial el que te susurra, diría Adam Smith, aquello que tú debes hacer en cada situación. Por ejemplo, el espectador imparcial te obliga a dar el pésame, te obliga a felicitar a la gente el día que cumple años, te obliga a hacerlo socialmente debido, y dice Adam Smith, bueno, este es un mecanismo natural de regulación de la conducta humana, así como el equilibrio natural de los precios en un mercado libre también, coloca y nos regula y nos evita que venga otro a decirnos qué es lo que debemos hacer o cómo debemos manejarnos en el mercado. Bueno, es mucho lo que yo les tendría que decir sobre este personaje interesantísimo, Adam Smith, un ilustrado escocés del siglo XVIII, pero mejor lo leen en este libro de A.G. West, Adam Smith, el hombre y sus obras, de Unión Editorial. Y vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Montaña, playa, piscina, esponjosa, blanca, amarilla, azul. Es difícil escoger dónde ir, pero no lo es decidir qué toalla llevarte. Con Ama de Casa no solo hay una variedad de colores, sino que además hay todo un mundo de texturas que sirven para cada uso y para cada gusto. Ligeras y pequeñas para el bolso del gimnasio, o enormes y gruesas para que tu espacio en la playa no sea invadido por nadie más. Estas vacaciones, ponte en modo vacación con Ama de Casa. Toca, siente, vive. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, en Ventanilla hacia América Latina contamos hoy con la presencia y participación del doctor Asdrúbal Aguiar, jurista, político, escritor venezolano, muy pendiente de este trajinar del país, director ejecutivo del Grupo IDEA, a quien yo le quiero dar la bienvenida en la mañana de hoy, lunes 17 de septiembre. Bienvenido, doctor Aguiar. Está tomándose un cafecito antes de poder estar con nosotros, pero yo quería comentar con el doctor Aguiar precisamente un Twitter que él colocó ayer que me pareció monumental, primero porque aludía a una de esas imágenes monumentales del siglo XX, el Papa Juan Pablo II, que en algún momento en uno de sus discursos del 17 de enero de 1993 dijo: los estados no tienen el derecho a la indiferencia. Parece claro que su deber sea desarmar al agresor si todos los otros medios se han mostrado ineficaces. Qué oportuna esta cita de Juan Pablo II. Ya tenemos al doctor Aguiar en línea. Doctor Aguiar, bienvenido. Grato, estaba comentando saludarte. Su cita de Juan Pablo II de ayer. Sí, efectivamente, esa es una cita que toma Juan Pablo II, y debo decirlo con mucha precisión, de la doctrina social de la Iglesia. Un texto que pueden consultar cualquiera de los oyentes a través de internet. Ponen simplemente doctrina social de la Iglesia, lo ponen con PDF y pueden bajar el libro de manera integral. En ese texto se tratan dos hipótesis concurrentes. En primer lugar, lo que se conoce como el derecho a la resistencia, ¿no? Se señala que el derecho a la resistencia es un derecho a la resistencia pacífica, pero se aclara que hay una excepción en la cual podrían acudirse
al uso de las armas para tratar de frenar una situación que se encuentre una población frente a un gobierno violento, criminal e injusto. Y dice, básicamente, cuando hay violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, cuando la acción tenga la probabilidad de ser efectiva, cuando la acción pueda realmente garantizar el que sobrevenga un clima de mayor bienestar y de solución a esas violaciones masivas y sistemáticas. Y 4, cuando se agotan todas las alternativas posibles. Y en relación con la comunidad internacional, dice directamente la doctrina social de la Iglesia, en esto es bastante enfática, que constituye casi una suerte de grave pecado de atentado a la moral el ser indiferente a la comunidad internacional en esos supuestos en donde justamente hay violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y en donde a la comunidad internacional no le está dado el argumentar el llamado principio de la soberanía y de la no intervención. Y esto lo anudo, Víctor, con una reflexión que es concomitante, y la hago después de tener casi medio siglo enseñando derecho internacional público. El principio de la no intervención hace relación a los asuntos internos de los estados. Desde 1945, así como se proscribió el uso de la fuerza, se obligó a los estados a las soluciones pacíficas, se estableció como principio limitante de la llamada soberanía absoluta de los estados el respeto y la garantía universal de los derechos humanos. Desde aquellas épocas, el tema de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos no hacen parte de los asuntos internos del Estado, de modo tal de que nadie puede argumentar el principio de la no intervención en este caso. Y tengo en la memoria, por cierto, muy presente esto. Cuando Venezuela participó de manera activa en el derrocamiento del presidente Somoza, ese tema se debatió en el Consejo Permanente de la OEA. Yo era en aquel instante vicecanciller, el canciller era José Alberto Zambrano Velasco, y tengo muy presente sus palabras. Nadie puede tremolar la bandera de la soberanía para encubrir violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y eso justamente condujo justamente a la salida de la dictadura en Centroamérica. Así que cuando uno se preocupa al escuchar a los países individualmente o colectivamente dentro del Grupo de Lima manifestar que caramba, que no estarían de acuerdo con una intervención, ellos no están diciendo que no es que estén en desacuerdo con una intervención que se lleve adelante cumpliendo los requisitos que prevé el derecho internacional y en este caso la moral pública internacional. Lo que obviamente no estarían de acuerdo es con las intervenciones armadas de carácter arbitrario, ¿no? Esas son situaciones que tienen que ser valoradas. Y yo, repito, no me escandalizo con la declaración de Lima, entre otras cosas, por lo siguiente, porque eso pasa como el control de cambios. O sea, nadie anuncia un control de cambios. El Estado que lo haga simplemente se queda sin $1 dentro de la caja. Y hay experiencias suficientes en Venezuela en donde se le preguntaba a los presidentes y a los ministros de Hacienda si venía o no venía el control de cambios, y ellos lo negaban hasta última hora. Así que, yo repito, Venezuela tiene una situación excepcional. Se trata de un gobierno no solo tiránico, no se trata solamente de un militarismo de corte pretoriano, sino que se trata básicamente de una asociación narcocriminal y terrorista que ha secuestrado un Estado para la ejecución de crímenes de lesa humanidad y para la comisión de hechos ilícitos a nivel transnacional. Y esto es algo que no puede negar ninguno de los estados que hacen parte, en este caso, de la comunidad internacional, a menos que lo hagan por razones netamente políticas subalternas, como las que esgrime el señor Zapatero, aduciendo el cambio de gobierno en España, el cambio de gobierno en México, la posibilidad de un cambio de gobierno en Brasil. Obviamente es la colusión, en este caso, de los responsables de los hechos criminales que sufre el pueblo de Venezuela y la región, para tratar simplemente de que esa situación no se revierta.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay un imperativo ético planteado en este momento en América Latina, en que hay un conjunto de condiciones que ellos no pueden ignorar porque les está afectando directamente, y en que los venezolanos debemos seguir insistiendo en plantear nuestra situación y en seguir solicitando la necesaria ayuda internacional para salir de esta circunstancia tan terrible que nos ha tocado vivir. ¿Tendrá algún sentido seguir insistiendo en la Carta Democrática Interamericana, doctor Aguiar? Mira, yo creo que uno tiene que seguir transitando todos los caminos que sean necesarios. La Carta Democrática no es buena ni mala por sí misma. La Carta Democrática simplemente se aplica cuando hay voluntad política para aplicarla. Debo decir que hay antecedentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en más de un caso, tengo presente los casos recientes contra el Ecuador, aplicaron la Carta Democrática Interamericana como fundamento de sus propias decisiones. Yo creo que lo que hay que ir avanzando, en esto sí existe la posibilidad de las decisiones individuales de los estados en el campo de las sanciones, en el campo de todas las circunstancias que permitan asfixiar totalmente a la narcodictadura. Contra esto obviamente se opone el señor Zapatero, que no es sino una suerte de muñeco de ventríloco de La Habana, a cuyo servicio ha estado siempre. Y debo decirlo ya hoy en día con toda crudeza, no debemos olvidar que el señor Zapatero llega al poder en España sobre la sangre. Todos tenemos presentes los hechos de terrorismo ocurridos en la estación de Atocha, que fueron los que apuntalaron la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, y justamente para beneficiar a aquellos actores con los cuales él se ha juntado posteriormente en su misma vida política. Él reactivó las relaciones con La Habana y estableció asociaciones inclusive con el gobierno de Hugo Chávez Frías, a quien le hizo ventas de armamentos de una manera realmente desconsideradas, que fueron protestadas en su momento por Colombia. O sea, todos estos antecedentes hay que verlos dentro de esta situación. Aquí no hay una pelea jurídica, porque, repito, desde el punto de vista del derecho internacional existe el llamado deber de injerencia. Desde el punto de vista de derecho internacional, cuando hay violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, no procede el principio de la no intervención. Y lo digo, repito, con mi autoridad de 50 años de estar enseñando derecho internacional público. Otra cosa es que políticamente, por razones ideológicas, por intereses subalternos de algunos gobiernos o de algunos emisarios, como el caso del señor Zapatero, pretendan oponerse a esta línea y encuentre algunos adeptos también dentro de la vida interna venezolana. Muchísimas gracias al doctor Asdrúbal Aguiar, como siempre, claro y preciso, y además muy alentador. Jurista, político y escritor venezolano. Seguiremos en contacto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El abogado constitucionalista José Vicente Haro aseguró que los memorándums de entendimiento con el gobierno de China para traspasar acciones de PDVSA a esa nación violan la Constitución Nacional. Lo que se está planteando, y es gravísimo desde el punto de vista constitucional, es que la empresa en la que tenía un capital accionario mayoritario, PDVSA, la empresa mixta que tenía la potestad, pues, o las autorizaciones correspondientes para hacer la extracción de los pozos, bueno, esa propiedad de la empresa, esa empresa sea trasladada a los chinos, a la empresa estatal china o a un joint venture que se crearía con los chinos. Se le da toda la autorización y a ellos se les pagaría o bien económicamente o bien con petróleo. Es decir, se está comprometiendo no solamente las acciones de esa empresa, sino también se está comprometiendo lo que es el propio contenido de los yacimientos. Y esto, bueno, desde el punto de vista constitucional,
es algo que va en contra de lo que es precisamente una de las disposiciones que tanto Hugo Chávez hacía referencia y se sentía orgulloso, el artículo 103 de la Constitución, cuando habla de que por razones de soberanía económica, política y estratégica, el Estado conservará la totalidad de las acciones del petróleo de Venezuela o del ente que maneja la industria petrolera. Autoridades de migración de Perú afirman que el plan de repatriación de emigrantes venezolanos emprendido por el gobierno no tiene ningún impacto en ese país. En internacionales, a 3 semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, Jair Bolsonaro lidera, pero su campaña sigue en duda. Rusia dice tener pruebas de que Ucrania derribó un avión malasio en 2014. Y en los deportes, el Real Madrid salió hoy a la cancha con toda su plantilla para preparar su estreno en la Liga de Campeones. Tenemos un servicio público para el señor Víctor Navas. Se solicita con carácter de urgencia Kepra. Quien pueda indicar dónde comprarlo o pueda donarlo, lo puede llamar al 0414-349-0461. Son las 11:33. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y en Debatamos por la Libertad seguimos en Aquí se habla libertad, esta vez con otro invitado, analista económico y político, Miguel Velarde. Bienvenido, Miguel. Hola, Víctor, un placer estar con ustedes hoy día. Mira, Miguel, han ocurrido muchísimas cosas. Me gustaría conocer cuál es tu opinión respecto de los resultados específicos y concretos de la rápida gira que hizo Nicolás Maduro por China. Bueno, rápida y además inesperada, ¿no? Porque incluso yo creo que desde el mismo oficialismo no tenían planificado que sea él en persona el que visite a los chinos. Me imagino que después de los días en los que Delcy Rodríguez estuvo haciendo algunas gestiones, poco más y le exigieron que estuviera el mismo Maduro para comprometerse a ciertas cosas. Ahora, la realidad es que se ha presentado unos logros y unos acuerdos, de nuevo, desde el chavismo acá en Venezuela, que no parecieran ser tales como ellos los están queriendo vender, sino más bien una especie de modelo que los chinos le estarían ofreciendo a Venezuela, donde consistiría en 2 puntos básicamente. Uno, mayor apertura en lo económico, que es lo que a los chinos les ha funcionado desde hace varios años ya, mientras 2, se mantiene el autoritarismo en lo político, que es lo que al final a nivel local al oficialismo le interesa para no perder el control y el poder político en el país. La realidad, Víctor, es que se hace muy difícil pensar
que el modelo que se ha implementado en China con éxito, como te digo, pueda implementarse en Venezuela, porque las características y las premisas de Venezuela son muy diferentes a las que tenía China en su momento. Bueno, sobre todo porque aquí se carece de la institucionalidad que el Partido Comunista de China, con tantos años en el poder, que le ha podido, por supuesto, tomar ciertas decisiones, inclusive en términos de rotación de sus liderazgos. Aquí no hay institucionalidad. Aquí y tampoco hay hábitos asociados a algún nivel de Estado de Derecho. Aquí lo que hay es este contubernio que es sorprendente, que todos los días digamos, nos amanece con malas noticias. Una de ellas precisamente ocurre en Argentina. Al parecer la trama era a medias entre Kirchner y Chávez, ¿no? Sí, bueno, te refieres a la noticia en la que uno de los arrepentidos en todo este escándalo de las coimas y los cuadernos que se desató hace algunas semanas en Argentina, Claudio Uberti, que era el hombre poderoso del kirchnerismo y que se encargaba de las relaciones con Venezuela, desde la época, como tú bien mencionas, de las presidencias de Néstor Kirchner y Hugo Chávez en Venezuela. Y si ustedes recuerdan el caso, que seguramente lo tienen en mente, del maletín de Antonini Wilson, en el que se encontraron $800.000 en efectivo en un avión privado que llegaba de Venezuela a Buenos Aires. Esto parece ser, como en algún momento se dijo, la punta del iceberg de un gran negocio de corrupción, de plata oscura, en el que estaban involucrados directamente Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Y de ahí en adelante los esquemas mafiosos de ambos gobiernos, en los que ahora, como te decía, Claudio Uberti, que se ha acogido por ser acusado en esta trama de corrupción a la figura del arrepentido, está contando todo lo que él sabe, que es básicamente todo lo que ha ocurrido, porque él era la figura clave en la relación Argentina-Venezuela. Y la noticia que sale hoy en Clarín de Argentina es que en una de las operaciones $100 millones se repartieron entre Chávez y Kirchner, básicamente, y eso sería solamente parte de los muchos millones de dólares que en estos negocios oscuros habían aprovechado desde el poder para echarle mano desde Chávez y pasando por los Kirchner hasta seguramente altos funcionarios de ambos gobiernos en su momento. Ahora, Miguel, hace unas 2 o 3 semanas el régimen de Nicolás Maduro decidió aplicar nuevas medidas económicas. Una de ellas, el incremento brutal, desproporcionado, astronómico, insoportable del salario mínimo, y otra, una supuesta liberalización de la economía. Eso fue tal vez lo que le fueron a vender a los chinos como grandes avances. Sin embargo, 3 semanas después uno aprecia que ahora todos estamos peor, que la hiperinflación logró tomar nuevos impulsos. Nadie dice con comodidad que disfruta del nuevo cono monetario, y mientras tanto se pierden empleos, y uno observa además que el régimen además está expropiando por la vía de los hechos, tomando fincas productivas, matando el ganado que ahí está, apropiándoselo indebidamente, y eso por supuesto lo que nos auspicia es una circunstancia muchísimo peor que la que teníamos hace 4 semanas, y sin embargo dicen que van a lanzar el satélite Guaycaipuro. Bueno, lo que pasa es que la grave crisis económica en la que está Venezuela en este momento tiene como los 2 pilares principales la hiperinflación y la pérdida del poder adquisitivo, es decir, la pérdida del valor de la moneda. Ninguna de estos 2 pilares ha sido atacado de ninguna manera con las últimas medidas que se han anunciado en el país. Todo lo contrario, tú lo mencionas muy bien. Casi todas las medidas que se han tomado no solamente no solucionan, sino que empeoran el problema que ya tenemos en Venezuela. Los precios siguen subiendo, eso empuja a la inflación cada vez más arriba, y el nivel de hiperinflación pronosticado hace unas semanas por el Fondo Monetario Internacional de 1.000.000%, todo parece indicar que se va a quedar corto para finales de año. Y en la segunda variable de la pérdida del poder adquisitivo, aunque al principio podía pensarse que ese gran aumento de 40 veces el salario mínimo y el cambio del bono monetario, quitándole 5 ceros, etcétera, podía recuperar el valor al bolívar, esta vez llamado soberano, con el paso de pocos días nos estamos dando cuenta de que eso no es así, esa no es la solución,
y con una hiperinflación y una espiral en este sentido tan grande, solamente en poco tiempo los venezolanos se van a dar cuenta de que pueden comprar una vez más menos productos. Entonces, Víctor, la realidad es que ni siquiera un anuncio que podía haber sido... Bueno, creo que perdimos contacto con Miguel Velarde. Mientras retomamos el contacto, lo que estamos planteando es que ha sido un perfecto desastre los resultados de estas nuevas iniciativas económicas, porque ni han detenido la inflación, ni han generado nuevos empleos, ni han generado mayor confianza en estas medidas que toma el régimen, ¿no? Volvemos a tomar contacto con Miguel Velarde. Sí, bueno, como tú bien dices, Víctor, y te mencionaba, ninguna de estas medidas ha tenido un efecto positivo y todo lo contrario, más bien han acelerado y han profundizado la crisis. Y la realidad es que a estas alturas de la crisis y después de tantos años de un modelo económico que no funciona, no son suficientes ninguna políticas aisladas ni medidas concretas. Aquí la única manera de superar la crisis económica va a ser con un cambio estructural del modelo económico, y la única manera de lograrlo, rescatando la variable principal que es la confianza, pasa por una solución política, porque es muy difícil pensar que quienes han generado esta crisis y este nivel de desconfianza sean los que puedan en algún momento recuperar. Ahora, mientras tanto, digamos que las sanciones siguen vigentes, nadie le presta al gobierno venezolano. El gobierno intenta de alguna manera endeudarse, pero sería ilegal sin el respaldo de la Asamblea Nacional, y yo me imagino que el transcurrir de los bonos de la deuda pública venezolana es casi que macabro, ¿no? ¿Cómo está ese perfil de Venezuela en el exterior? Bueno, es definitivamente la radiografía que hace la banca de inversión, lo que hacen los inversores, es lo que en verdad existe en Venezuela, que es una situación de absoluta desconfianza, de nadie va a pensar en este momento en invertir, en apostar por el país, que es uno de los grandes retos que tenemos como nación, volver a recuperar y de ser incluso mejor de lo que alguna vez fuimos, un destino codiciado para la inversión internacional. Pero además de eso existe mucha oscuridad, mucha incertidumbre, porque lamentablemente, Víctor, estamos pasando por una crisis que no es solamente económica o financiera, como podría estar ocurriendo en Argentina. Existe incertidumbre económica, pero también aquí existe muchísima incertidumbre política y muchísima desconfianza en lo político. Ni siquiera se puede pensar en siendo optimistas a mediano plazo, porque lamentablemente esta es una catástrofe económica que venimos arrastrando desde hace varios años, y que además, a pesar de que a veces creemos que no podemos estar peor, nos damos cuenta que siempre se puede estar peor y que este tipo de crisis no tienen fondo. Ahora, la realidad es que las últimas cosas que uno ve, como por ejemplo lo que tú mencionabas, la visita de Maduro a China, que si bien no trae resultados positivos concretos, lo que trae es mayor incertidumbre y mayor preocupación, porque estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de lo que se le promete a los chinos, o de lo que ocurre con temas judiciales ilegales con Citgo en Estados Unidos y sanciones a otro tipo de entidades, lo que existe en el país es un futuro muy oscuro, porque no solamente la economía está en una grave crisis, sino que las mismas condiciones de país parece que van a ser de muchísima debilidad a corto plazo, porque se está empeñando y se está regalando muchas de nuestras cosas y de nuestras riquezas. Ahora, Miguel, ¿cómo tú te imaginas que esta circunstancia tan trágica que ven los venezolanos puede empezar a recomponerse? Tú decías, bueno, esto requiere de un cambio político. ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar en la primera de cambio de una transición para volver a recuperar cierta estabilidad económica y bueno, y reencontrarnos con el camino hacia la prosperidad? Bueno, yo siempre digo que la buena noticia de tanta mala noticia es que en Venezuela, en el momento de hacer las cosas bien y de reconstruir el país, se van a poder hacer cosas que nunca antes se han hecho, ya sea por complejos, por tema cultural, etcétera. Pero la realidad es que Venezuela históricamente ha sido un país donde el modelo socialista ha sido implementado, rentista, centralista, petrolero, etcétera. Los últimos 100 años
Es verdad que en los últimos 20 eso se ha profundizado muchísimo, pero en verdad Venezuela nunca implementó un modelo como el que necesita implementar, y estoy seguro que lo va a hacer de ahora en adelante, que es un modelo de libertades, sobre todo libertades económicas, donde tienes que comenzar por 3 premisas básicas, que es levantar los controles de todo tipo, como el de cambio, como el de precios, tienes que garantizar la seguridad jurídica y respetar la propiedad privada para que existan inversiones tanto locales como extranjeras, y de nuevo, tienes que tratar de dar las mayores libertades económicas posibles para que Venezuela no solamente pueda ponerse de pie, sino que se ponga de pie de una manera estable y fortalezca su economía y sus instituciones a mediano o largo plazo. La verdad es que de tanta mala noticia, la buena noticia es que yo confío en que eso se va a poder hacer, y se va a poder hacer rápido, incluso a diferencia de lo que ha ocurrido con Macri en Argentina, por ejemplo, donde si bien llegó al poder el macrismo, todavía había mucha gente que creía que estaba muy bien con el kirchnerismo. No se daban cuenta que iban a terminar igual que acá, pero creían que estaban mejor, y por eso el gradualismo ha hecho que en Argentina se dificulte el cambio. Yo creo que en Venezuela hemos llegado a un punto tan malo que la gente va a estar más bien no solamente proclive, sino que va a exigir que las cosas se hagan rápidamente y de manera muy frontal, y con eso se va a poder rescatar la economía de una manera mucho más rápida. Bueno, le voy a pedir a Miguel Velarde, analista económico y político, que se quede con nosotros. Nosotros vamos un momento al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ya comenzaron los días más esperados del año. Por eso, disfruta al máximo tus vacaciones con ama de casa. En la playa, en la montaña, en la piscina o donde sea que vayas, no olvides llevar tus toallas ama de casa. Cada toalla está pensada para toda ocasión, porque te garantizan resistencia y suavidad en colores que brillan. Busca y llévate la que más te guste en nuestras tiendas autorizadas o en nuestra tienda online amadecasa.com. Ama de casa. Toca, siente, vive. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Miguel, no me gustaría dejar de tocar contigo lo que está ocurriendo en Brasil. Jair Bolsonaro sale de terapia intensiva, se está recuperando. Fernando Haddad está aprovechando probablemente ese vacío de campaña para intentar imponerse como el candidato tocado por Lula. ¿Cómo estarán reflexionando los brasileños este momento político de su país? Bueno, lo que pasa es que lo que ya era una situación política de conmoción en el país se volvió mucho más con el ataque que sufrió el candidato Bolsonaro, el apuñalamiento del que todavía está recuperándose y que seguramente va a tomar todavía varias semanas en hacerlo. Y hoy los números reflejan una situación compleja e inédita, donde el candidato Bolsonaro, que ya encabezaba por poco las encuestas, se ha disparado, como era previsible. Tiene ahora alrededor del 35-36% de apoyo, lo cual le permitiría pasar la primera vuelta con comodidad. Y la gran pregunta es quién va a pasar de segundo, porque en la segunda vuelta se va a tener que elegir entre los dos primeros al presidente. Los últimos números también indican que posiblemente pasaría con Bolsonaro sería Haddad, que es el candidato que va a ir en lugar de Lula por el Partido de los Trabajadores. Y eso haría una segunda vuelta por demás interesante, porque enfrentaría a la derecha más conservadora contra la izquierda socialista del partido de Lula. Y los números, por lo menos que se han visto hasta ahora,
indican que con relativa comodidad Bolsonaro podría ser el próximo presidente de Brasil. De nuevo, las elecciones son el 7 de octubre, hay que esperar a ver qué pasa hasta esa fecha, pero yo sí creo que cualquier cosa todavía puede ocurrir, especialmente de cara a quién va a pasar en segunda vuelta, porque la diferencia entre Haddad y el tercero y el cuarto no es tan amplia y todavía quedan algunos días de una ardua campaña que seguramente van a definir ese segundo candidato. Una última pregunta, Miguel Velarde, analista económico y político. ¿América Latina puede resistir desde el punto de vista de lo económico esta migración masiva por desesperación de los venezolanos? ¿Están las economías del continente preparadas para no actuar sobre las causas y simplemente el intervenir sobre las consecuencias? La respuesta muy concreta es no, Víctor. Y la realidad la estamos viendo, la reacción, la preocupación, la temática que ha llevado a ser prioritaria el tema del éxodo venezolano en la región no es tanto por solidaridad con lo que ocurre en Venezuela, sino por preocupación de lo que está empezando a ocurrir dentro de sus propias fronteras. Los países de Latinoamérica están enfrentando años muy difíciles en lo económico, en lo social, y también son gobiernos, no solamente en Brasil, no solamente en Argentina, sino también el nuevo gobierno de Duque en Colombia, el gobierno que hereda Vizcarra en Perú después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Todos estos países que están ahora recibiendo de a miles diariamente venezolanos, y son venezolanos que van a buscarse una vida sin muchas condiciones ni económicas ni de otro tipo, están desestabilizando la situación interna de los países, una situación que desde ya no era de mucha fortaleza. Y por eso es una preocupación muy grande, porque ellos saben que si la situación en Venezuela no se soluciona, no va a parar esa salida, esa huida masiva de venezolanos, y cada vez va a ser más difícil para ellos poder sostener esa situación. Entonces la realidad es que la región se ha dado cuenta o ha terminado de aceptar que el problema venezolano ya no es solo de los venezolanos, porque está entrando de a miles por sus fronteras. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Velarde, economista y analista político, por haber estado con nosotros. Gracias, Miguel. Espero seguir contando con tus análisis en programas, en los próximos programas. Y bueno, con esto nosotros cerramos nuestro programa del día de hoy. Lunes 17 de septiembre, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; los controles, César Arteaga; y quien les habló, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Este programa fue presentado por Ama de Casa, Toca, Siente y Vive.